Introducción. Conforme pasa el tiempo, las costumbres o los hábitos van cambiando, por lo que en la actualidad los jóvenes ya no son como antes, tanto en modo de pensar, de divertirse, de vestirse, de comer, de vivir. A través del tiempo podemos darnos cuenta cómo la juventud ha cambiado a lo largo de estos años. Y con esto me refiero a los adolescentes de antes versus los adolescentes de ahora. Pero, ¿de qué se diferencia? Una respuesta muy simple: la tecnología. Como sabemos, la tecnología ha ido evolucionando tanto, así que la juventud ha cambiado. Desde mi perspectiva, los adolescentes de antes eran muy maduros para su edad, pero los adolescentes de ahora están más perdidos, empezando con las jóvenes mujeres que a una edad temprana salen embarazadas. Según estudios, esto es alrededor de 10 a 19 años. En el año 2011 se incrementó un 12,5% y a mediados de 2014 un 22,0%. Podemos ver una clara diferencia en cómo la juventud de ahora está muy descuidada. Los adolescentes de antes solían ser más calmados y solían tener un respeto a sus padres, pero en la actualidad los adolescentes de ahora hacen lo que quieren. Claro que tienen la idea de que la vida se vive una vez. Y tampoco estoy en contra de eso. Y está bien, la vida se vive una vez, pero si quieres vivirla, vívela con responsabilidad. Hola, soy Canden Elister Faustino y junto con mis compañeras de grupo, Herrera Cruz Heidi, Rojas Churano Samantha, Suárez Lorente Lady Fiorella, Morales Solís Heidi, Borja Solís Mayumi, les vamos a presentar el tema siguiente. Adolescencia de 10-20 años. Desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y trastorno de alimentación. Somos de la Facultad de Educación y la especialidad de Lengua, Comunicación e Idioma Inglés, a través del curso de Psicología del Desarrollo Humano. Siguiente. Bien. Siguiente. Comenzamos primero hablando sobre qué es la adolescencia. Pues bien, la adolescencia es una etapa en la cual el niño deja de ser niño y entra en la etapa de la pubertad, etapa en la cual su cuerpo tiene cambios. En esta etapa empieza a los 10 y termina a los 19 años de edad. Siguiente. Adolescencia temprana, 10 a 13 años. Mi persona y mi compañera Suárez Lorente hablaremos acerca de este tema. Siguiente. Durante esta etapa, los niños suelen comenzar a crecer más rápido. También empiezan a notar otros cambios corporales, entre los que se incluyen el crecimiento del vello en las axilas y en la zona genital, el desarrollo de los senos en las mujeres y el aumento del tamaño de los testículos en los varones. Por lo general, empieza 1 a 2 años antes de que las niñas, en los varones, y puede ser normal que algunos cambios comiencen tan pronto como a los 8 para las niñas y a los 9 para los varones. Muchas niñas tienen su primera menstruación alrededor de los 12 años, en promedio de 2 a 3 años después del comienzo del desarrollo de los senos. Estos cambios corporales pueden generar curiosidad y ansiedad en algunos, en especial si no saben qué esperar o qué es normal. Algunos niños además se cuestionan su identidad de género en esta etapa, y el inicio de la pubertad puede ser un momento difícil para los niños transgénero. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Las cosas están bien o mal, fantásticas o terribles, sin muchos matices. En esta etapa es normal que los jóvenes enfoquen su pensamiento en ellos mismos, a lo cual llamamos egocentrismo. Como parte de esto, los preadolescentes y adolescentes más jóvenes suelen sentirse cohibidos por su apariencia y sienten como si sus padres los juzgaran permanentemente. Los preadolescentes sienten una mayor necesidad de privacidad. Es posible que comiencen a explorar formas de ser independientes de su familia, pero en este proceso
Es probable que se prueben los límites y reaccionen con intensidad si los padres o tutores reafirman los límites. Siguiente. El aumento físico. Bien, comenzamos primero hablando sobre el aumento de talla. Si tienes un hermano pequeño o un sobrino, pues notarás rápidamente cómo aumentan progresivamente su talla. Este es uno de los cambios más habituales durante la pubertad. El pico en las chicas se sitúa entre los 12 y 13 años y en los chicos entre los 14 y 15 años. Cuanto más precoz es la edad de comienzo de la pubertad, mayor es el aumento de talla. El crecimiento se produce por fases. Inicialmente crecen las extremidades inferiores y después el tronco, los brazos y la cabeza. Ello puede conducir a una sensación de desproporción que se traduzca en inseguridad en el adolescente. Cuando se cierran las epífisis de los huesos por la acción hormonal, se marca el final del crecimiento dando lugar a la talla definitiva. La talla definitiva se alcanza entre los 16 a 17 años de edad y en los chicos se retrasa a los 21 años. Los cambios corporales y desarrollo de los órganos se producen en un aumento de tamaño de los órganos, ya sea del corazón, pulmones, brazos y riñones, etc. Pero además se produce un aumento de la masa muscular y de la densidad de los huesos y se distribuye a la grasa corporal. Por ejemplo, a las chicas se les ancha la pelvis y acumulan más grasa que los chicos. En la edad adulta de las mujeres tienen un porcentaje de grasa de ronda entre el 18 a 22%, mientras que a los chicos se les enganchan los hombros y experimentan mayor crecimiento óseo y muscular que las chicas. En la edad adulta, los hombres tienen un porcentaje de grasa que ronda entre alrededor de 12 a 16%. Aumento de masa ósea, también conocida como Mo. Y es que aquí cada individuo tiene un potencial genético de desarrollo de la Mo, que solo se alcanza plenamente si los factores ambientales como la actividad física y la nutrición con aporte de calcio son óptimos. Maduración sexual. Los cambios más llamativos tienen lugar en la esfera sexual y se culminan con la adquisición de la fertilidad. El índice de la maduración sexual se evalúa médicamente mediante los denominados estadios de Turner y se basa en la descripción del desarrollo de los órganos sexuales y caracteres sexuales secundarios, así como marcadores de la feminidad y la masculinidad. Lo que pasa en la adolescencia. La eyaculación es la sensación de impulso sexual ocasionada por los estímulos externos que, en algunas situaciones, se satisface con una relación sexual o también con la autoestimulación de los órganos genitales, ya sea de la masturbación. La erección. La erección es un cambio anatómico del pene, en el cual éste aumenta el tamaño y gracias al incremento del contenido sanguíneo en una de las estructuras anatómicas que lo conforman, la erección puede ser una parte de la respuesta erótica ante el estímulo sexual. Por lo tanto, cuando el hombre se excita, el pene se hace más largo, grueso y sensible. La menstruación. La menstruación es el sangrado que cada mes tiene la mujer a través del cual expulsa del cuerpo por la vagina, el tejido que se desprende por la parte interna del útero. La parte es endometrio. La mujer no menstrua por el mismo orificio por donde orina. Son conductos diferentes. La primera menstruación se llama menarquía y suele presentarse entre los 9 y 18 años. Si se produce antes de los 9 o si después de los 18 no se ha presentado, se debe consultar al médico. El cólico. Es un dolor abdominal intermitente producido por las contracciones por el útero. Realiza para ayudar a desprender el endometrio cuando va a llegar a la menstruación. Cuando los cólicos no se dan con analgésicos, se debe consultar también al médico. La masturbación. Es una actividad mediante la cual una persona estimula sus genitales y otras personas del cuerpo para sentir placer. Masturbarse es una decisión personal y no es un comportamiento que pueda calificarse como bueno o malo.
no trae consecuencias negativas para la salud ni para la reproducción. Cambios de los senos. Están relacionados con las hormonas que produce el cuerpo de la mujer. Es importante la realización del autoexamen. De esta forma se podrán identificar zonas específicas con dolor, enrojecimiento de la piel del seno, abultamientos o secreción de líquido por el pezón sin estar en el embarazo. El orgasmo. El orgasmo es una intensa sensación de placer físico que se experimenta cuando se llega al clímax o cúspide de la excitación y estimulación sexual. Siguiente, por favor. Hormonas y cambios físicos. Bien, las hormonas femeninas. La secreción de las hormonas FSH y LH estimula la maduración de los ovarios y los activan para producir otras hormonas, ya sea estrógenos y progesterona. Con todos estos cambios físicos, en las niñas induce la ovulación y el ciclo menstrual, mientras que las hormonas masculinas tienen un volumen de 4 milímetros de los testículos, marca el inicio puberal. Suele suceder 1 o 2 años más tarde que en las chicas, y por ello estas pueden parecer más maduras físicamente a la misma edad. Ahora le doy paso a mi compañera. Yo les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo de la adolescencia temprana. Su desarrollo cognitivo tiene que ver con su capacidad intelectual que tienen estos adolescentes, ya que con el paso del tiempo van aprendiendo cómo es el mundo y poco a poco van a poder construir una imagen que tienen de ellas mismas. Y como además es difícil pasar de la infancia a la adolescencia, ya que hay muchos cambios que marcan la personalidad del joven en esta etapa. Un niño en la adolescencia temprana utiliza más pensamientos complejos enfocados en la toma personal de decisiones, tanto en la escuela como en el hogar. Durante la adolescencia temprana, el niño empieza a desarrollar habilidades de pensamiento mucho más avanzadas y centradas en la toma de decisiones que afectarán su vida en la escuela y en su entorno familiar. Además que ahora, en lugar de depender de sus padres o maestros como era antes, ellos empiezan a analizar las situaciones y opciones para tomar ya sus propias decisiones. Siguiente punto, empieza a mostrar el uso de operaciones lógicas formales en las tareas escolares. El niño empieza a utilizar un tipo de pensamiento mucho más lógico y abstracto, lo que podemos llamar como operaciones lógicas formales. Eso tiene que ver con su capacidad que tiene para razonar sobre unos conceptos que ya tenía y poder resolver problemas de tareas académicas ya mucho más difíciles, ya que no vamos a comparar las tareas que le dejaban cuando estaba en la primaria y pasar ahora a la secundaria, lo que es donde se desarrolla la adolescencia. Tercer punto, comienza a cuestionar la autoridad y las normas sociales. Es durante la adolescencia temprana que el niño empieza a cuestionarse y a querer desafiar la autoridad, por así decirlo. Además, incluye esto a las reglas y normas que ya han estado establecidas por la sociedad. Y es este proceso una parte de su búsqueda por su independencia y su autonomía. Además que puede que cuestione reglas que antes aceptaba sin preguntar de frente. Decía, bueno, los adultos dicen eso, entonces debe estar bien, pero ahora ya no. Él mismo empieza a tomar sus decisiones y a darse cuenta de lo que ya había sido establecido. Y busca entender las razones que hay en ellas, formar su propio juicio sobre eso también. Punto número 4, comienza a formar y hablar con sus propios pensamientos y puntos de vista sobre una variedad de temas. A medida que el niño, ya adolescente, avanza en la adolescencia temprana, desarrolla una mayor capacidad para formar y expresar sus pensamientos propios y puntos de vista. Ya no se limita a aceptar lo que se dice, sino lo que desarrolla una identidad individual y comienza a forjar sus propias opiniones sobre temas que le interesan. El pensamiento abstracto. Los adolescentes experimentan cambios importantes en su capacidad de pensar. Pasan del pensamiento concreto al abstracto. Ahora se llama por los sentimientos que por lo que estaba ya establecido.
y son mucho más capaces de entender y dominar las ideas abstractas. Pueden pensar en diferentes posibilidades para prever y pensar sobre el pensamiento y ponerse ya en los zapatos de otra persona. Quiere decir que se vuelven más empáticos. Además, es un proceso gradual que se da desde la adolescencia y los primeros años de la adultez. El primer punto es que domina el pensamiento concreto, el aquí y el ahora, con una capacidad limitada de extender la lógica a los conceptos abstractos. Es en esta etapa de desarrollo que la persona o adolescente tiende a pensar de una forma más concreta. Se enfoca más en situaciones y hechos del presente, aunque puede también razonar y resolver sus problemas en unos contextos más concretos. Y le hace más difícil aplicar esta lógica a otros conceptos y abstractos o otras situaciones hipotéticas. Desprecio por el pensamiento imaginativo e ilógico de la primera infancia. Es durante esa etapa que el adolescente menosprecia o rechaza la imaginación y el pensamiento ilógico, ya que se cree mucho más maduro de como era antes. Eh, en lugar de abrazar la fantasía, él valora más la lógica y la realidad. Ya deja los juguetes de lado, se cree muy maduro y cree que eso solo es para los niños y empieza ya por un camino más adulto. Siguiente punto, la comprensión de las relaciones de causa-efecto no está totalmente perfeccionada. Aunque el pensamiento concreto ya ha sido desarrollado, la comprensión de las relaciones de causa y efecto todavía no está completamente perfeccionada. El adolescente puede entender algunas conexiones directas, pero le parece más difícil comprender las consecuencias de sus acciones. Actúa sin pensar, no mide lo que van a hacer sus acciones y se guía más por lo que dicen los demás. Siguiente punto, desarrollo gradual de la capacidad de aplicar lo aprendido. Los conceptos adquiridos a tareas nuevas. A medida que el adolescente tiene nuevos conocimientos y habilidades en áreas específicas, empieza a desarrollar ya la capacidad para aplicar este aprendizaje a otras situaciones y tareas, aunque claro, este proceso puede ser gradual y requerir práctica por parte del adolescente. Siguiente punto, interés frecuente en aprender destrezas para la vida, como cocinar, arreglar las cosas, etcétera, que hacen los adultos. Por ejemplo, en esa etapa, el adolescente muestra un interés en aprender y desarrollar habilidades que observan los adultos, como dije, cocinar, arreglar cosas, hacer tareas propias. Y estos conocimientos son vistos como importantes para su crecimiento y autonomía personal. Siguiente. Ya. El desarrollo social. Esta etapa es cada vez más difícil debido a las exigencias que les da la sociedad. Cómo deben vestirse, cómo deben verse, cómo deben estar físicamente e intelectualmente. Y además, si durante toda la infancia la educación que le ha dado la familia no ha sido buena para fomentar sus habilidades, el adolescente puede llegar a tener problemas para adaptarse a la sociedad. Empezando entonces con el primer punto, preocuparse más por su imagen física, la manera en cómo ve al adolescente y la ropa. Es durante la adolescencia temprana que los jóvenes tienden a centrarse más en su apariencia física. Creo que ya muchos conocemos los aesthetics, que es muy popular entre los adolescentes de esta edad justamente también. Y es que los jóvenes tienden a centrarse más en su apariencia física y cómo son percibidos por los demás, las modas que hay en esa etapa. Y la imagen personal y su forma de vestirse pueden volverse importantes para su autoestima y su identidad. Siguiente punto es enfocarse en sí mismos, pasar por periodos de muchas expectativas y falta de confianza. Los adolescentes pueden volverse más centrados en sí mismos y estar sometidos a expectativas muy altas de sí mismos y de los demás. Esto puede llevarlos a momentos de inseguridad y falta de confianza en sus habilidades y toma de decisiones. Otro punto es que tienen más cambios de humor, debido a los cambios hormonales y emocionales propios que tiene la adolescencia. Los jóvenes pueden experimentar algunos cambios en su estado de ánimo, pasando de la felicidad a la tristeza o la irritabilidad. Es por eso que en esta etapa se puede dar normalmente la bipolaridad. Otro punto es interesarse y dejarse influir más por los chicos de su edad. Los adolescentes buscan la compañía, sentirse atraídos por la opinión y aprobación de sus compañeros o amigos.
Grupo de amigos se vuelve más importante y la influencia social también puede ser mucho más significativa en ellos. Siguiente punto es demostrar menos afecto hacia los padres y puede que en ocasiones se muestren groseros o con mal genio, o al menos así lo toman los padres. Pero esto es parte de su crecimiento como adolescente, ya que empieza a revelarse, empieza a tener sus propias opiniones sobre hechos y desconocidos. Y es que a medida que los adolescentes crecen, buscan más independencia. Estos pueden distanciarse emocionalmente de sus padres y mostrar menos afecto. Y es común que experimenten momentos de rebeldía y expresen su descontento con mal genio y grosería. Mucho creo que es conocido la adolescencia de revelación, y es por estas casos también, ya que se revelan ante los padres. Se revelan ante hechos que antes conocían, ya que ahora conocen nuevos y creen que lo que dicen es lo correcto. Apoyo socioemocional. Los docentes pueden desempeñar un papel importante en sus emociones de los adolescentes. Esto les pueden dar para que ellos se sientan más seguros y puedan expresar sus emociones, puedan resolver así sus conflictos y aprender habilidades para manejar el estrés o la ansiedad. Creo que estamos acostumbrados a que vemos a los maestros como personas que solo nos mandan, pero no los vemos como algo más. Y sería bueno que los maestros también puedan ayudar a los adolescentes, enseñarle a cómo manejar sus propios estrés, su ansiedad que tienen ellos, ya que no porque sean adolescentes quiere decir que no van a tener problemas. Ellos también tienen sus propios problemas internos. Y además también que pueden buscar orientarlos y mostrarles otros recursos cuando sea necesario. Ahora sí, el punto final, que es la retroalimentación constructiva, que es que los maestros pueden alentar a los adolescentes sobre su desempeño académico. Esto los ayuda a estos adolescentes a que comprendan sus fortalezas y sus áreas para mejorar, lo que los ayuda a crecer y tener una actitud más positiva al aprender. Siempre es bueno que los maestros no solo sean como alguien que dicta una clase nomás, sino que también ellos puedan aconsejarlo como si fuera un amigo más o un psicólogo con sus alumnos. Eso fue mi parte y le doy el paso a mi siguiente compañero. Bueno, ahora yo voy a tocar lo que es la adolescencia media, que es de los 14 a los 16 años. Y primero empezando con los cambios físicos. Los cambios físicos que comienzan en la pubertad continúan durante la adolescencia media y la mayoría de los varones comienzan un crecimiento repentino y continúan los cambios relacionados con la pubertad. Pero es posible que también se les quiebre la voz a medida que se les va agravando y a algunos les sale acné. Y es probable que los cambios físicos estén casi completos en las mujeres y la mayoría de las niñas ya tengan menstruación regular. Estos cambios se dan, sin embargo, de manera más lenta y la mayoría de los adolescentes ya habrán tenido los cambios en la pubertad. En algunos casos hay una mayor aceptación del cuerpo y la persona se sienta más cómoda. Y es usual que el adolescente experimente con diferentes tipos de cambios en su apariencia, como distintos estilos de ropa, maquillaje, nuevos peinados, tatuajes y piercings. Y ahora con algunos desarrollos. Está el desarrollo cognitivo, que en esta etapa se caracteriza por un incremento en las habilidades de pensamiento abstracto y razonamiento. Por ejemplo, la frase típica que dice el adolescente: al fin entendí esto, al fin entendí álgebra, al fin entendí este curso. Y de la creatividad, la posibilidad de razonar sobre su propia persona, y lo demás lo lleva a ser crítico con sus padres y con la sociedad. Y por otra parte, aumentan las expectativas académicas. Se espera que durante este periodo obtenga logros académicos y ya piensa en su futuro, se prepara para su futuro. El cerebro sigue cambiando y madurando, pero hay aún muchas diferencias entre la forma de pensar de un adolescente en esta etapa a la de un adulto. Y gran parte de esto se debe a que los lóbulos frontales, que son la última área del cerebro que terminan en madurar, estos desempeñan un papel importante
ya que toma lo que es las decisiones complejas, el control de los impulsos y la capacidad en tener en cuenta varias opciones y consecuencias. Por ejemplo, en algunas situaciones los jóvenes se encuentran pensando como cosas como, por ejemplo, me está yendo bastante bien en matemática y tengo muchas ganas de ver esta película. Y no importa si no estudio la noche, es lo típico. Y lo dejan para otro día, porque piensan más en cómo se pueden sentir o satisfacerse a él mismo. O también decir como algo, esto es ilegal, o sea, esto es legal ahora, así que no puede ser tan malo. O por ejemplo, si un amigo hace algo malo, si él lo hace, yo también lo puedo hacer. Y si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas situaciones, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo o tomando el control de sus decisiones cuando entran acá en juego los impulsos. Algo como dato, que también los problemas en la escuela, el uso de las drogas y alcohol y la presencia de otros trastornos también pueden causar sentimientos de tristeza y desesperanza. Bueno, ahora tenemos el desarrollo social. Acá a muchos les surge el interés en el sexo opuesto, en las relaciones románticas y sexuales, y probablemente se cuestionen su identidad sexual y la exploren, lo que podría ser estresante si no tienen el apoyo de sus pares, de sus amigos, de la familia o de la comunidad, de la sociedad. Muchos jóvenes discuten mucho más con sus padres porque luchan por tener más independencia, aunque esto también puede ser, depende de cada persona, también disminuye porque hay una madurez. Tienen más independencia de los padres y es muy probable que pasen menos tiempo con la familia y más tiempo con los amigos. Tienen disminución del tiempo que pasa con los padres y aumento en los amigos. Prefieren pasar tiempo con los amigos porque se van a sentir mejor, y tienen mayor capacidad para compartir y ser generoso y para establecer relaciones de pareja. Social de adolescentes de 14 a 17 años tienen menos conflictos con los padres, muestran más independencia de los padres, tienen una mayor capacidad para mostrar afecto y compartir y desarrollar relaciones más íntimas. ¿A qué me baso? De que los adolescentes a esta edad nos volvemos más independientes de nuestros propios padres. Y tratamos de hacer las cosas sin que ellos estén a nuestro lado, diciéndonos, haz esto, haz el otro, sino cada uno independientemente de hacer las cosas. Trastornos alimenticios en adolescentes de 14 y 17 años. Antes de empezar con este tema, ¿por qué se realiza lo que son, o por qué los jóvenes hacen lo que son trastornos alimenticios? Normalmente son por estereotipos, las redes sociales, o comparaciones que los mismos familiares hacen y hacen sentir mal a la persona cuando tiene una baja autoestima. Y eso hace que los jóvenes caigamos en una recaída o empezamos con los trastornos alimenticios. Tenemos uno que es la anorexia nerviosa. Uno de los trastornos alimenticios más conocidos es la anorexia. Se cree que la nervosa anorexia abreviada explica alrededor del 8% de todos los casos de trastornos alimentarios. Es un trastorno en el que las personas tienen un bajo peso debido a la imitación en cuanto comen y beben. Pueden desarrollar reglas en torno de lo que sienten que pueden y no pueden comer, así como que cuándo y dónde van a comer. ¿Qué voy con eso? Que a veces las personas mismas se privan de, quiero comer esto, no, y de ahí dicen, no, no quiero comer. Se hacen un mundo en su cabeza diciendo no, sí, no, sí. El ARFID es una condición caracterizada por individuos que evitan ciertos alimentos o tipos de alimentos o restringen ingesta de estos. Ellos lo pueden justificar por diferentes razones, incluyendo la sensibilidad, el gusto, textura, olor o aspecto de determinados alimentos.
previas experiencias de angustia con la comida o incapacidad para reconocer que tienen hambre. Los atracones es un trastorno grave en el que las personas comen cantidades muy grandes de comida en un corto periodo de tiempo, con la sensación de pérdida de control sobre lo que están haciendo. A diferencia de las personas con bulimia, no suelen seguir los atracones deshaciéndose de los alimentos a través, por ejemplo, de vómitos, aunque a veces pueden ayunar entre atracones. La evidencia sugiere que es más común que algunos otros trastornos alimenticios. La bulimia nerviosa. Las personas con bulimia están atrapadas en un ciclo de comer grandes cantidades de comida, de compensar ese exceso de comida vomitando, tomando laxantes o diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo, como la purga. Es cierto, o sea, hay casos en los que los adolescentes comen todo lo que pueden comer y luego lo vomitan. Y luego lo ves más delgado y piensas, pero si se ha comido todo eso, ¿cómo está delgada? Es porque la persona ya se provoca el vómito. Hay varias formas de provocarse el vómito y una de las más comunes es meterse los dedos en la boca y hacer hasta que te dé ganas de vomitar y es donde botas toda la comida. Luego tenemos cómo el docente puede influir en esas etapas. Bueno, los docentes, algunos se dan cuenta de lo que están pasando los alumnos y algunos no. En mi caso tenía varias compañeras que sufrían de bulimia, que incluso los profesores tenían que recurrir y también los padres de familia. Los profesores se enteraron de que ellas vomitaban en el baño y tuvieron que conversar con la madre de familia de ella, hasta que la madre de familia de mi compañera tuvo que ir hasta el colegio para que la viera comer, porque ella no comía nada, simplemente iba al baño y vomitaba. Todos tenían como un grupito de que la más layo o eso, siempre con las comparaciones, y eso hacía que las jóvenes y los jóvenes hagan ese tipo de, no sé, querer bajar de peso, de sentirse, no sé, gordo o gordo. Pero no solo tiene que ver con los trastornos o con los estereotipos, sino por el autoestima que cada persona tiene. Y aquí es donde entra el docente. El docente, al ver que el alumno tiene una baja autoestima, hay que ayudarlo más que todo, a levantarlo. Porque el alumno puede estar decaído, puede estar todo, y hay algunos trastornos en el cual te puedes dar cuenta de que te quedas dormido en clase. Y es ahí donde el docente también actúa. Porque, o sea, de tanto estar así vomitando, o sea, te quedas dormido y así. Por ejemplo, yo tenía uno del cual era, no comía nada, simplemente yo me dormía por horas. Incluso hasta mi abuela llegó a pensar que estaba embarazada. Pero no era así, porque yo no comía nada, me levantaba solo a almorzar una vez, y eso fue como que a mi familia le preocupó mucho hasta que llegué al punto del desmayo. Entonces ahí los profesores también llegaron a tratar conmigo por el tema de que no debía dejar de comer, que no me debía importar lo que las personas dijeran sobre mí o dijeran lo otro. Acá no solo entra taller el docente, sino también un psicólogo. Porque si un docente no solo puede eso, porque un docente puede orientar, más no explicar cómo es, sino el psicólogo es el que explica, el que te detalla más las cosas. Adolescencia tarda, 17 a 20 o 21 años. Como bien ya se sabe, la adolescencia es una de las etapas más difíciles a lo largo de nuestro desarrollo. Prácticamente pensamos en dejar de ser niños para obtener el papel del adulto. Pues se preguntarán, ¿qué es la adolescencia tardía? Es una etapa de lo anterior a lo adultez, un periodo que puede variar entre los 15 a los 21 años. Siguiente, por favor. Tenemos los cambios físicos, que es en el transcurso de la adolescencia tardía, se habitúa a alcanzar la altura máxima marcada por el propio crecimiento y la complexión del cuerpo pasa a ser totalmente adulta. Tenemos el desarrollo cognitivo,
que se trata de una etapa mucho más que las que la preceden, caracterizándose por un pensamiento mucho más adulto y centrados ya no en orientada al futuro. Es habitual la presencia de un fuerte idealismo e ilusión, si bien también incertidumbres, y pueden aparecer ansiedades y problemas psicológicos y de salud. Siguiente, por favor. Tenemos el desarrollo social. Pues el desarrollo social en esta etapa se caracteriza por una disminución de una influencia del grupo de pares, cuyos valores se hacen menos importantes a medida que el adolescente se siente más cómodo con sus propios principios e identidad. Las amistades se hacen menos y más selectivas. Son mucho más independientes tanto del ámbito familiar como el grupo de pares. Si bien ambos siguen siendo muy importantes. Y sin valores y actos ya no dependen tanto de lo que otros consideren. Tenemos el desarrollo psicosocial. Eric propone la teoría de 8 edades del hombre que marca las bases de la psicosocial evolutiva. En ellas aumenta que desde el nacimiento hasta la vejez pasamos por otro conflicto que permite el desarrollo psicosocial y personal. Siguiente, por favor. Tenemos las etapas. Etapa 1 es confianza versus desconfianza. Esto sucede desde 0 a 18 meses de edad, que viene a ser durante esa fase el bebé crea confianza hacia un entorno y sus padres. Esta va a depender del vínculo que construye con ellos, sobre todo con la madre, ya que suele ser con la que más tiempo va a pasar el niño. Tenemos la etapa 2, que viene a ser la autonomía versus vergüenza y duda, que viene a ser de los 18 meses a 3 años. En este periodo el niño comienza a ser más independiente, aprende a caminar, a hablar, empieza a controlar los esfínteres, sabe expresar lo que le gusta y lo que no le gusta. Tenemos la etapa 3, que es iniciativa versus culpa, que viene a ser desde 3 a 5 años. Esta es la etapa en la que crece el interés por todo lo que le rodea y por relacionarse con sus iguales, claramente. El juego adquiere una gran importancia y a través de él explora sus habilidades, capacidades, o los niños sienten curiosidad por absolutamente todo. Tenemos la etapa 4, que es laborosidad versus inferioridad, que viene a ser desde 5 a 13 años. En este periodo aparecen las comparaciones con los demás, el querer hacer infinidad de actividades y planes. Los niños ya son capaces de reconocer sus habilidades y las de sus compañeros y quieren ponerlas a prueba continuamente. Viene a ser la etapa 5, que es la exploración de la identidad versus difusión de la identidad, que eso sucede desde los 13 a 21 años. Durante esta fase, la adolescencia se pregunta continuamente una sola cosa: ¿quién soy? Yo sé que ustedes también se han preguntado eso. Es el momento en el que comienza a moldear su propia personalidad, elija quién parecerse y qué rol quiere desempeñar en su sociedad. Para ello, la vida social adquiere un papel muy relevante. Tenemos la etapa 6, que es intimidad versus aislamiento. Viene a ser de 21 años a 40 años. El entorno de la vida social empieza a dejar de ser tan importante. Durante estas edades se empiezan a trazar ciertas líneas invisibles sobre aspectos que la persona ya no esté dispuesta a sacrificar por agradar al resto. Tenemos a la etapa 7, que es generatividad versus estancamiento, que es de 40 a 60 años. Este es el momento en que las personas empiezan a dedicar más tiempo a su familia, se intenta ser productivo para poder ofrecer un buen futuro a los seres queridos, se busca ser y sentirse útil de esta forma. Tenemos la etapa 8, que es la integridad del yo versus desesperación. Esto sucede a partir de los 60 años. La forma de vivir se altera completamente.
El individuo ya no es tan productivo como antes y no se puede evitar echar la vista al pasado. Esta mirada hacia tiempos anteriores pueden evocar nostalgia, desesperación o por lo contrario, sensación de que ha percibido la pena a lo logro, ¿no? Y siguiente, por favor. Tenemos trastornos de la alimentación. Son problemas que afectan los comportamientos alimentarios de una persona, así como la actividad con respecto a la comida y el aspecto físico. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan la salud mental de una persona y pueden causar daños graves a la salud física. Tenemos algunos ejemplos que el TCA, más conocido como la anorexia, y la bulimia nerviosa. Por también existe otros como los trastornos por atracción, la ortorexia y otras cosas más. La vigorexia también. Siguiente, por favor. ¿Cómo el docente puede influir a los adolescentes en esta etapa? Pues la adolescencia es una etapa formativa determinada para los jóvenes. Por lo ello, los profesores adquieren un peso importante y son responsables de orientar a cada alumno en aspectos académicos y personales para su forma integral. La figura del profesor autoritario ha quedado atrás, pues un buen maestro sabe mantener el orden en la clase, captando la atención de sus alumnos y le exige que superen sus objetivos académicos para incrementar su nivel educativo con miras al futuro. Otros aspectos que va de la mano con el anterior en el hecho de mantener un buen ambiente en el grupo, ya que el maestro promueve un ambiente de diálogo y aperturar dentro del salón para que cada alumno pueda expresarse y enriquecerse la clase. Muchas gracias.